Vamos a hablar el día de hoy acerca de la teoría de probabilidad, lo que es el cálculo de la probabilidad, probabilidad marginal, probabilidad de dos eventos, dependencia e independencia de los mismos. Habíamos visto anteriormente que la probabilidad objetiva se subdivide en probabilidad clásica o probabilidad de frecuencia relativa. Sin importar cuál definición se trabaje, para el cálculo de la probabilidad se aplican ciertas leyes específicas. El caso más simple de cálculo de probabilidad es la probabilidad marginal. Cuando se calcula la probabilidad para un único evento, sin que otro lo modifique o condicione, se está calculando una probabilidad marginal. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado, que sería nuestra probabilidad de E, tiene únicamente un evento. Esta es una probabilidad marginal y se calcula a través de m sobre n. Si se trabaja con un cuadro de doble entrada, la probabilidad marginal seguirá la definición de la probabilidad de frecuencia relativa y se calcula dividiendo el total del margen sobre la n total del cuadro. Para el ejemplo, tenemos un cuadro de doble entrada con la variable principal, que es categoría del trabajo, y la variable secundaria, que sería edad. El margen de la variable principal la encontramos en esta columna y el margen de la variable secundaria la encontramos en la fila de los totales. Si nosotros seleccionamos al azar una persona de nuestro grupo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un médico? ¿O cuál es la probabilidad de escoger a una persona de 31 a 35 años de edad? Veamos estos ejemplos. La probabilidad de seleccionar un médico significa que tenemos únicamente un evento, el evento que sea médico, podríamos llamarlo B1. La probabilidad de B1 va a ser el margen, que sería 105, sobre el total, que sería 1766. Por lo tanto, la probabilidad de escoger un médico, siendo E escoger un médico, podemos sustituirla por B1, nos va a dar M, margen de la fila, y N, N del cuadro. La probabilidad de B1 es M sobre N, 105 de 1766, un total de 0.0595. La probabilidad de escoger a una persona con edad entre 31 y 35 años de edad. Nuestro evento E en este caso lo vamos a sustituir por A3, 31 a 35 años. La probabilidad de A3 va a estar dada por M sobre N. Una vez más, 31 a 35 años sería el evento A3. Nuestro margen sería 608 sobre el total, que serían 1766. La probabilidad de A3 entonces nos da 0.3443. Cuando se involucran dos eventos, el cálculo de la probabilidad de dos eventos puede subdividirse en cuatro casos distintos o cuatro situaciones diferentes. La probabilidad de dos eventos que son mutuamente excluyentes, la probabilidad de dos eventos que no son mutuamente excluyentes, la probabilidad conjunta y la probabilidad condicional. Vamos a revisar cada uno de estos casos individualmente. La probabilidad de dos eventos que son mutuamente excluyentes. Si se desea calcular la probabilidad de que suceda cualquiera de dos eventos A o B, la probabilidad está dada por este planteamiento matemático. El signo de unión se lee como O. La probabilidad de A o B va a estar dada por la probabilidad marginal de A más la probabilidad marginal de B. Nuestro signo de unión se lee como O, probabilidad de A o B. En el ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una carta de una baraja, ésta sea un as o un rey? Aquí tenemos dos eventos, el evento que sea as o el evento que sea rey, A o B.
Como no puede salir una carta que sea as y rey al mismo tiempo, son dos eventos que son mutuamente excluyentes. En el momento en que salga un as, no puede salir un rey y viceversa. La probabilidad de A o B va a estar dada como la probabilidad marginal de A más la probabilidad marginal de B. La probabilidad de que sea as, nuestro evento A, y de que sea rey, nuestro evento B, van a estar dadas ambas a través del planteamiento de la probabilidad marginal como m sobre n. La probabilidad de que sea un as son 4 de 52, la probabilidad de que sea rey es 4 de 52, por lo tanto la probabilidad de que sea A o B va a ser 8 de 52, que es 0.1538. Cuando hablamos de la probabilidad de dos eventos que no son mutuamente excluyentes, significa que ambos eventos pueden manifestarse al mismo tiempo. La probabilidad para el cálculo de cualquiera de dos eventos A o B que no son mutuamente excluyentes va a estar dada por la probabilidad marginal de A más la probabilidad marginal de B menos la probabilidad conjunta de A y B. En este caso debemos distinguir que el signo de unión se lee como O y el signo de intersección se lee como I. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un as o un corazón, una carta que tomamos de la baraja? En este caso tenemos dos eventos, el que sea un as o el que sea un corazón, pero estos eventos pueden manifestarse al mismo tiempo. Tenemos la carta as de corazones, donde la carta es un as y es un corazón al mismo tiempo. Por lo tanto, la probabilidad marginal de A es que sea as, la probabilidad marginal de B es que sea corazón y la probabilidad de que sea A y B es que sea el as de corazones. El planteamiento matemático de la probabilidad de cualquiera de dos eventos que no son mutuamente excluyentes, A o B, va a ser probabilidad marginal de A más probabilidad marginal de B menos la probabilidad conjunta de A y B. Esto es 4 de 52, tenemos 4 ases en la baraja, 13 de 52, tenemos 13 cartas corazón y únicamente tenemos una carta que es el as de corazones de las 52. Al momento de hacer las operaciones aritméticas, el resultado es 16 de 52, que se traduce en una probabilidad de 0.3077. La probabilidad conjunta de dos eventos es aquella en que la probabilidad de los eventos se manifiesten al mismo tiempo, es decir, cuánto es la probabilidad de que ambos eventos se manifiesten a la vez. Esto se da en dos escenarios. Cuando son eventos independientes se utiliza este planteamiento matemático y cuando son eventos dependientes utilizamos este planteamiento matemático. Nótese que siempre es la probabilidad de A y la probabilidad de B, solo que cuando tenemos eventos dependientes no es una probabilidad marginal, sino que es una probabilidad condicional. Vamos a trabajar esto un poquito más adelante. Revisemos primero el cálculo de probabilidad conjunta para dos eventos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y que salga un 2 al lanzar una moneda y un dado? La moneda y el dado son dos eventos independientes. El hecho de que caiga cara o no influye para nada en la probabilidad de obtener un número o un resultado en el dado. Por lo tanto, utilizamos el primer planteamiento de la probabilidad conjunta. El evento A es que sea cara y el evento B es obtener un 2. La probabilidad conjunta de A y B va a estar dada por la probabilidad marginal de A multiplicado por la probabilidad marginal de B. En este caso, nuestra probabilidad marginal de A es 1 de 2, tenemos una cara entre dos resultados posibles en una moneda, y la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado es 1 de 6. Probabilidad de A y B es 1 de 2 multiplicado por 1 de 6. Esto nos va a dar una probabilidad de 0.0833. Una previa. Antes de poder revisar el cálculo de la probabilidad para eventos dependientes, debemos conocer lo que es la probabilidad condicional.
La probabilidad condicional es que cuando sucede un evento que de alguna manera modifica o condiciona la probabilidad de A, se denomina precisamente probabilidad condicional. Es el único caso en el que se modifica el denominador, es decir, la n. Vamos a ver un método resumido que hace una modificación de la n. En todos los casos de cálculo de probabilidad, la n es la n. Únicamente hacemos una modificación en la probabilidad condicional para facilitar el cálculo. Esto es cuando trabajamos con un cuadro de doble entrada. Su planteamiento matemático es probabilidad condicional de A dado B va a ser igual a la probabilidad conjunta de A y B dividido la probabilidad marginal de B. Esta línea vertical se lee dado, y eso significa ya que está sucediendo o dado que sucede B. La probabilidad conjunta es que se den los dos eventos al mismo tiempo, y la probabilidad marginal, que es la más sencilla, del evento B. Fíjense que la probabilidad marginal es siempre de la condicionante. Por ejemplo, ¿cuánto es la probabilidad de escoger un 4 si solo tomamos las cartas rojas? En este caso tenemos dos eventos. La probabilidad de obtener un 4, que sería el evento A, y las cartas rojas, que serían el evento B. La probabilidad de obtener un 4, dado que solo hay cartas rojas, sería nuestra condicionante. Al momento de que solo hay cartas rojas, estamos cambiando la n, en este caso de 52 cartas a 26, porque solo tenemos cartas rojas. El cálculo de la probabilidad condicional A dado B va a estar dado por la probabilidad de A y B dividido la probabilidad marginal de B. La probabilidad de A y B, escoger un 4 y que sea rojo. Tenemos dos cartas 4 rojas dentro de 52. La probabilidad marginal de B, es decir, que sea carta roja, son 26 de 52. Al momento de hacer el planteamiento, se anulan los denominadores y tenemos un resultado que es dos cartas de 26. Es decir, la probabilidad de 4, dado que solo hay cartas rojas. Esto sería 0.0769. El método abreviado hace uso precisamente de esta característica lógica. La probabilidad de escoger un 4 si solo tomamos en cuenta las cartas rojas nos indica que si solo tomamos en cuenta las cartas rojas tendremos un denominador de 26 cartas. De estas únicamente hay dos 4. Por lo tanto, saltamos el planteamiento matemático largo y trabajamos directamente o la sustituimos que la probabilidad condicional de A dado B es 2 de 26, que son 0.0769. Este método es muy útil cuando estamos trabajando con cuadros de doble entrada o en operaciones de la probabilidad conjunta. No es aplicable para todos los casos, pero debemos tomarlo en cuenta. Es importante distinguir que no es lo mismo A dado B que B dado A. En el caso anterior estábamos trabajando A dado B, cartas que fueran 4, si solo tomamos en cuenta las cartas rojas. Si nosotros planteamos B dado A, sería la probabilidad de escoger una carta roja si solo tomamos en cuenta los 4. A sería el número 4, como lo habíamos visto anteriormente, y B serían las cartas rojas. Sin embargo, el planteamiento de B dado A va a ser la probabilidad de A y B, y aquí la condicionante, la probabilidad marginal de A. Probabilidad de A y B son 2 de 52, pero la probabilidad marginal de A son 4 de 52, porque A es el número 4, y solo tenemos 4 cartas 4. La probabilidad de B dado A va a ser entonces 2 de 4, que sería 0.5. Ahora sí, de regreso a la probabilidad conjunta de dos eventos dependientes. Para el cálculo de la probabilidad conjunta para eventos dependientes, si se tiene una serie de datos en la cual al ocurrir un evento se modifica la posibilidad de otro, tenemos eventos dependientes. En el caso de eventos dependientes, la probabilidad conjunta va a estar dada por el planteamiento matemático que nos dice que la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad marginal de A multiplicado
por la probabilidad condicional de B dado A. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de escoger a una persona de enfermería que tenga entre 31 y 35 años de edad? La probabilidad de A y B, siendo A que sea de enfermería y B de 31 a 35 años de edad. Si nosotros trabajamos como que fueran eventos independientes, el resultado no coincide con el método abreviado y es incorrecto. Por lo tanto, no podemos utilizar este planteamiento. Veamos. La probabilidad de que una persona sea de enfermería va a estar dada por el margen sobre la n, 1220 de 1766. La probabilidad de que alguien sea de 31 a 35 años de edad va a estar dada por el margen, que sería 608 sobre 1766. El método abreviado nos dice que una persona que sea de enfermería y tenga entre 31 y 35 años son 442 de 1766. La probabilidad marginal de A, 1220 de 1766, multiplicado por la probabilidad marginal de B, 608 de 1766, nos da un resultado de 0.2378. El método abreviado, 442 de 1766, nos da un resultado de 0.2503. El resultado de 0.2378 es incorrecto, porque estamos utilizando un planteamiento para eventos independientes, y estos eventos son dependientes. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es la probabilidad de escoger a una persona de enfermería que tenga entre 31 y 35 años de edad? El planteamiento a utilizar es para eventos dependientes y vamos a calcular la probabilidad marginal de A multiplicado por la probabilidad condicional de B dado A. La probabilidad marginal de A, encontrar una persona de enfermería, son 1220 de 1766. La probabilidad condicional de una probabilidad de encontrar a alguien de 31 a 35 años, dado que solo tomamos en cuenta la enfermería. Fíjense que esto es muy importante. La probabilidad de B dado A significa la probabilidad de escoger a alguien entre 31 y 35 años si solo tomamos en cuenta a la enfermería. Si nosotros solo tomamos en cuenta a la enfermería, nuestro cuadro se transforma de esto que tenemos acá a esto. La n, porque solo estamos tomando en cuenta la enfermería, es ahora 1220. Y el hecho o el evento de tener 31 o 35 años son 442. Por lo tanto, el cálculo sería una probabilidad marginal, 442 de 1220. Si solo tomamos en cuenta la enfermería, la probabilidad de escoger a alguien de 31 o 35 años de edad son 442 de 1220. Por lo tanto, la probabilidad de A y B sería el resultado de la multiplicación, que nos da 0.2503. El último tema a desarrollar es la dependencia e independencia de los eventos. En la mayoría de las variables biológicas, los eventos dentro de un grupo afectan a todos los integrantes del grupo, es decir, la mayoría de los eventos son dependientes entre sí. Para que dos eventos puedan considerarse independientes, es necesario probarlo matemáticamente. Dos eventos son considerados independientes si la ocurrencia de uno no altera la probabilidad de ocurrencia del otro. Por ejemplo, si un evento sucede aislado del resto, su probabilidad es constante. La probabilidad de A siempre va a ser la probabilidad de A. Si al suceder un segundo evento, este es independiente, la probabilidad del primero no debe cambiar. Es decir, debería mantenerse como que es constante. La probabilidad marginal de A debería seguir siendo igual a la probabilidad marginal de A,
aunque suceda B. Esto es, la probabilidad marginal de A debería ser igual a la probabilidad condicional de A dado B. Si al suceder un segundo evento, este es dependiente, la probabilidad del primero se modifica y entonces la probabilidad marginal de A ya no es igual a la probabilidad de A dado que sucede B. Esto indica que los eventos son dependientes. Por lo tanto, dos eventos son independientes si la probabilidad marginal de A es igual a la probabilidad condicional de A dado B. Y dos eventos son dependientes si la probabilidad marginal de A no es igual a la probabilidad condicional de A dado B. Si consideramos nuestros datos del cuadro y deseamos verificar si los eventos son dependientes, debemos considerar la probabilidad marginal de A es enfermería y la probabilidad marginal de B es de 31 a 35 años de edad. Probabilidad marginal de A y probabilidad marginal de B. Para ser considerados independientes, la probabilidad marginal de A debe ser igual a la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de enfermería si solo tomamos en cuenta de 31 a 35 años. La probabilidad de enfermería son 1220 de 1766. Esa es la probabilidad marginal. Para ser considerados independientes deben ser iguales. La probabilidad marginal de A es 0.6908, 1220 de 1766. La probabilidad condicional de A dado B, es decir, enfermería si solo tomamos de 31 a 35 años, va a estar dada así. Si solo tomamos de 31 a 35 años, nuestro cuadro tiene esta estructura. Y la enfermería sería 442 de 608. La probabilidad de que sea de enfermería, dado que solo tomamos en cuenta a las personas de 31 a 35 años de edad. Esto es 0.7270, de tal manera que la probabilidad marginal de A no es igual a la probabilidad de A dado B y se considera que los eventos son dependientes. Resumiendo, trabajamos lo que es el cálculo de probabilidad, lo que es probabilidad marginal, la probabilidad de dos eventos y la dependencia e independencia de los mismos.